¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito, primera entrega del mes de octubre, porque cuando cerramos el mes estábamos hablando todavía de la historia de los mundiales, que allí les dejamos para que la puedan revisar a su antojo, a su discreción, en el momento que quieran, de la forma en que puedan. Y con esto saludo a Jaime Macías. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Este episodio de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias a Titanium Visa. Con Titanium Visa, todas tus compras hasta el 9 de octubre están participando para vivir la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y hablando de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Vizca, cuando veía el fútbol europeo este fin de semana, las alineaciones, los momentos, los rendimientos, pensaba y decía, así van a volver los equipos después de la fecha FIFA. Porque es imposible que no hablemos de la fecha FIFA cuando vemos alineaciones y rendimientos de algunos de los equipos en el fútbol europeo este fin de semana. Sí, con un poco más de margen entre la última situación FIFA, que será la final, menos equipos involucrados, acá está todo el mundo involucrado, ha jugado prácticamente todo el mundo, y bueno, lo que sí es con aquellos que ganen con un semblante muy distinto a aquellos que pierdan. Me parece que los entrenadores van a tener que trabajar mucho en cuanto a eso. Otra novedad que queremos compartir con ustedes es que tendremos este lunes un nuevo episodio de Tenis Infinito. Allí estarán, como siempre, Nicolás Pereira y Javier Fernández repasando la carrera, la trayectoria, el legado, la descripción técnica, anécdotas de Roger Federer, probablemente para muchos el mejor tenista de la historia. Es que ha pasado buen tiempo desde el último programa regular que hicimos, como lo decíamos, hemos estado con estos 10 episodios de los mundiales, 11 episodios de los mundiales, que para aquellos que no conocen la historia íbamos a hacer 5, terminaron siendo uno por cada mundial, y el agradecimiento para José, para Joe, para Alfredo, que se encargaron de ponerlos y de publicarlos uno a uno. Pero en medio de ese camino se nos retiró Federer. Nosotros no sabíamos Exacto. cuando paramos el pasado domingo a finales de septiembre que Federer se iba a retirar. Y la verdad, Vizca, estamos relacionados con el deporte. Yo no soy un seguidor del tenis, pero claramente entiendo quién es quién y lo que son. Eh, y quien no se conmovió por aquella imagen de Federer llorando junto a Nadal, no entiende nada. Y un amigo, José Carlos Crespo, ponía un tuit que decía, estaban destinados a odiarse y no podían quererse más. Y creo que ese es el mejor título para lo que terminó siendo esa imagen. Efectivamente, una de las grandes imágenes del deporte, no sé si no solo del año, sino también quizá de la década o de mucho más tiempo hacia atrás, porque esa es la rivalidad y ese es el espíritu del deporte. Por todos estos elementos, motivos, contenidos, por todo lo que se nos viene de aquí hasta el Mundial y más allá, invitamos a la gente a que se suscriba a nuestra cuenta, a nuestra página de YouTube. Allí está todo. Si se perdió algo, quiere volver a ver algo, allí está. O que nos puede seguir en las cuentas en redes sociales, o que también puede escuchar, sabe que puede escuchar el audio de este programa a través de las cuentas que tenemos en las diversas plataformas de audio de podcast. Dicho esto, este fin de semana los equipos que compiten en Europa, sea Champions, sea Europa League o sea Conference, han jugado el primero de los 9 partidos que tendrán que disputar en el mes de octubre. Y todo eso da una cantidad de ángulos y condiciones y situaciones que, bueno, vamos a intentar analizarlas con lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, 9 en el mejor de los casos. En el peor de los casos serán, creo que, 11 en algunos casos, porque hay 4 jornadas de Champions. El Arsenal tiene que jugar 5 fechas de Europa. Creo que tiene 6 fechas más de campeonato. O sea que esto es una sacudida muy fuerte. Y para ello es importante, creo que hasta te diría fundamental, saber cuáles van a ser los objetivos. Muchos equipos van a definir no la temporada, sino sus objetivos, Jaime. Porque, por ejemplo, me toca el partido de West Ham a segunda hora del sábado.
¿Y a qué va West Ham? Primero salir del descenso, pero también sabe que está jugando la Conference League, que un título europeo le va a venir muy bien y que si la gana, por ejemplo, va a jugar la Europa League de la próxima temporada. Entonces, de repente, el Sevilla, que puede estar a estas horas ya pensando en el sucesor de Lopetegui, si no más tarde o ya estará definido en el momento que usted escuche este programa o vea. ¿El Sevilla qué va a apuntar, Jaime, ahora? ¿A pelear la clasificación a la Champions? ¿A tratar de pasar a la Europa League? ¿A tratar de remontar posiciones en la Liga? O sea, hay mucha gente que en estas semanas que se nos vienen va a definir, va a perfilar mucho de la temporada. No, y sobre todo que, por ejemplo, muy posiblemente, y esto entre líneas y entrando en clave Barça, porque esto se leyó entre líneas en el partido del Barça, muy posiblemente, Vizca, la alineación que hemos visto hoy o este fin de semana está condicionada por la alineación que quieren poner el próximo miércoles o martes en Champions, por la alineación que Exacto. querrán poner la siguiente semana en Champions y en el caso de Madrid y Barça por la alineación que querrán poner en el Clásico, porque escuchaba un dato en la radio española muy, muy interesante. Salvo Ter Stegen, en el Barcelona, antes de la fecha FIFA, ya cuando arrancó la Champions, en esas 2 semanas donde convivimos con Champions y Liga, nadie fue titular más de un partido por semana, salvo Ter Stegen. Entonces Que es sí, arquero. Lewandowski entró contra el Cádiz, fue titular contra el Bayern y así. Y un poco lo que se veía, Alba y Piqué titulares este fin de semana frente al Mallorca, pero claramente no son titulares y sorprendería a todos que sean titulares frente al Inter, por ejemplo, o que sean titulares frente al Real Madrid. No, esto es bastante claro. Rotaciones, acomodar equipos para eso mismo, perfilar objetivos para ver más o menos. Y hablabas de clásico, va a haber clásicos en ese fin de semana del, creo que es 15 y 16, por lo tanto allí va a haber mucha acción. No sé cómo vamos a hacer para ver todo, habrá que turnarse. Pero dicho esto, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por el Real Madrid? ¿Por el Barça? ¿Por la Liga? ¿Por el Derby de Manchester? ¿Por la punta que tiene el Arsenal en la Premier? ¿Por la recuperación del Bayern? ¿Por la victoria del Paris Saint-Germain? A ver. Bueno, ya estábamos en España y me parece que es un buen momento para comenzar por el fútbol español, donde el Real Madrid no pudo mantener esa racha de pleno de victorias en el inicio de la temporada, se dio puntos en el Bernabéu, Benzema erró un penal y justo ayer tenía esa discusión, Vizca, porque había errado Ricky Puig en la MLS un penal y decía, no, los penales tienen 3 desenlaces, o es gol, o se lo atajan, o lo erran. Y en este caso Benzema erró el penal porque no intervino Sergio Herrera, Lo lo falló, lo falló, golpeó en el travesaño. exactamente, El exactamente. travesaño se lo negó. Lo cual viene de la mano con que Herrera le había atajado 2 penales a Benzema en la definición de la temporada pasada. O sea, son 3 penales ¿verdad? consecutivos de Benzema ante Herrera que no logra anotarlos, lo cual es bastante curioso. Pero, por ejemplo, vamos a meternos en la cabeza del deportista Vizca. Tú ves el calendario, cabeza Sí. del jugador del Barça, cabeza del jugador del Real Madrid. Tú ves el calendario, Champions, Liga, Champions, Clásico. Vienes de la fecha FIFA. Es muy difícil centrarte en ese partido frente a Getafe, frente a Osasuna, frente a Mallorca, frente a Celta, cuando tienes todo esto tan seguido. Y creo que eso termina pasando un poco en los dos, más al Barça que al Real Madrid, pero es como que el Real Madrid nunca le fue encontrando la vuelta al partido y cuando fue apretándolo y cuando fue tratando de llevarlo hacia adelante ya se había agrandado Osasuna. Y ojo, Osasuna es un equipo con todas las letras, porque dentro de esa evolución del fútbol vasco, de la cual nosotros hemos hablado muchísimo, porque creemos, y Vizca coincide con eso, que es un poco más la esencia del fútbol español, va más hacia esa escuela que a lo que ha logrado hacer el Barcelona de forma magistral con Guardiola y con los holandeses. Este Osasuna tiene ciertos toques de calidad con pelota, más allá de ese juego de intensidad y segunda pelota característico un poco de los equipos vascos. Y por eso Yagoba Arrasate es uno de los entrenadores que más tiempo tiene al mando de un equipo en la liga, en una liga que en los últimos años Vizca casi que ha triturado entrenadores. Me ponía a sacar la cuenta, obviamente el Cholo, pero de ahí tienes que irte con
Lopetegui, que tú dices, para cuando este programa se publique, por ahí ya no es entrenador de Sevilla. Coudet Arrasate. y Arrasate. Y tampoco es como que llevan tanto tiempo, ¿no? Sobre todo en el caso. Arrasate sí, pero Coudet, que esta es su tercera temporada, cuando había arrancado, Sí. en su primera entró con la temporada en progreso Ujú. y le ha costado bastante al Chacho. Eh, Pellegrini, también con una cierta estabilidad al frente del Betis, pero Claro, esta es la tampoco es tan. tercera, ¿no? De Pellegrini con el Claro, Betis. tampoco es tan profunda. Por lo tanto, sí, El todo va que nos cambiando. falta ahí es Y en Inglaterra, Alguacil. de la cual hablaremos más adelante, perdón, Alguacil es el que nos falta ahí, el de la Real algo Sociedad. así. Y en Inglaterra, por ejemplo, ya ha habido 4 cambios de entrenadores. Estamos recién, se ha disputado la novena, que técnicamente es la octava, para algunos es el séptimo partido, y ya han saltado 4 entrenadores. Bueno, uno ha cambiado porque saltó otro, o sea, despidos ha habido 3, lo cual es alto para una liga como la Premier. Pero yendo al Madrid, vamos a la formación, porque hablabas de rotación en el Barça. Perfecto, comprado. Pero el Madrid rotó en algunas partes del terreno, pero no fue una rotación tan masiva quizá como la del Barça. Porque vuelve Karim Benzema, juega con Rodrigo y con Vinicius, juega Ceballos, sí que me parece una muy buena novedad en el centro del campo, a la derecha de Tchouaméni, en la izquierda juega Toni Kroos, no juega Modric, y la defensa es Carvajal, Rudiger, Alaba y Mendy. Y no ataja Courtois por un problema en la Mm. espalda. Ataja Lunin. Que eso no fue rotación, sino fue decisión médica. Como siempre, cuando pasan estas cosas uno dice, bueno, y si es que el partido era el de Champions, ¿lo arriesgaban o no? Y no lo sabemos, no hay respuesta. No hay respuesta, pero el Madrid te genera una cierta ilusión óptica, Vizca, porque Ancelotti, desde el cierre de la temporada pasada y el principio de esta, ha utilizado tantos nombres que a veces la rotación pasa desapercibida, porque en el fondo uno no sabe quién es titular y quién es suplente. En estos nombres que estamos viendo, que estás marcando, hay solo uno que es claramente suplente, que es Ceballos. Ujú. Solo uno. Pero No, después no pero a sé. ver, defensa tipo, ¿cuál puede llegar a ser? Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. Sí, pero Si Rudiger ha jugado estando bastante bien también. Carvajal, estando bien Carvajal está por delante de Lucas Vázquez. Sí, sí, no. Y Rudiger y Militao está por delante de Rudiger, pero Rudiger también ha jugado varios partidos por delante de Militao, por ahí en esta rotación planificada de saber que hay 10 partidos por delante. ¿No? Y dándole tiempo a Rudiger a que se inserte en un Claro. nuevo club, en una nueva ciudad, en una nueva liga y permitiéndole competir por el puesto y después viendo quién se va a quedar sin puesto si Rudiger se queda con la posición, porque Rudiger es un jugador que tiene unos grandísimos pergaminos. Claro. Y después tú ves la alineación de liga y dices, Rodrigo es titular. Ujú. Y después ves las alineaciones de Champions y dices, no, Rodrigo no es titular. Entonces el Madrid te confunde en eso, porque ¿cuál es el 11 del Madrid? Y como te digo, salvo Ceballos y obviamente Lunin, no hay ninguno que tú digas, no, ¿sabes qué? Rotó, metió a 3 suplentes, ¿sí? Porque creemos que son suplentes, pero no hay estadísticas para comprobarlo. Bueno, el partido se resume en varias situaciones de fineza arbitral. La del gol de Vinicius, que es un centro remate, con una intención, me parece, más no participación directa de Rudiger, que parecía que estaba apenita fuera de juego. El árbitro se revisa en el VAR, decide que no hay una intervención directa, por lo tanto, que si estaba fuera de juego, la jugada no marcaba. Benzema sí estaba adelantado, pero no participa. O sea, está mucho más allá de la jugada. Error del arquero por no ir a buscar la pelota o el reglamento allí está perfectamente aplicado. ¿Cuál es tu interpretación? Para mí es un poco más del arquero, porque si bien Rudiger tiene la intención de jugar la pelota, él como que hace la mague de ir a buscar la pelota, está demasiado lejos como para que eso deba haber influido en el arquero. Termina influyendo en el arquero. Sí, ¿Ok? porque él reacciona después de que Rudiger no llega a la pelota Exactamente, pero yo o no que sé no va si, a la pelota. yo no sé si él, porque ¿qué pasa? Él está viendo, y para los que están viendo la cámara en el YouTube, él está viendo a Vinicius, ¿verdad? Ujú.
Y él, en su visión periférica, sabe que hay gente por acá, sabe que hay 3-4. Entonces él cuando regresa al arco, es como que él está esperando la intervención de uno de ellos, y la intervención de ellos no es posible, porque la pelota ni siquiera va cerca de ellos. La pelota va más cerca de Sergio Herrera que de Rüdiger, cuando vienen cerrados al arco. Entonces es como que él se sorprende de que él esperaba que alguien esté más cerca y que no estaba. Entonces, cuando volvemos, tú no puedes sancionar en base a la calidad del jugador el hecho de que el arquero se vea influido por alguien que está a 20 metros, no es condicionante para que A, pites un ver, fuera de lugar pasivo. a 20 metros no estaba, estaba a 12 A metros. 12 metros. Pero a lo que voy es, No menos, 10. el hecho de que tú te confundas por alguien que está a 12 metros en fuera de lugar, no es suficiente para que te piten el fuera de No, lugar. no, no, por supuesto. Porque es de Quizá mérito lo tuyo esa único, confusión. claro, quizás lo único es que el arquero se puede excusar, es decir, si yo doy medio paso hacia mi izquierda, llego a ese balón. Uh Y -huh. en el momento, como no da medio paso, porque tiene que estar pensando, y si la toca el que va al primer palo, yo tengo que dar medio paso a la derecha. Y se queda sin dar ningún paso, que es lo Uh que le -huh. impide llegar a ese balón. De repente, bueno, viéndola, dice, yo voy a ir a buscarla, porque si me la tocan en el camino no voy a tener nada que hacer. En Sí. cambio, si llega de modo directo, como llegó el remate de Vinicius, alarga, más allá de la discusión, para mí no es fuera de juego, para mí sí, el arquero tiene que ir a buscar esa pelota, pero no va a buscar porque piensa que los otros pueden intervenir, cuando va a Sí. buscarla ya es demasiado tarde. Él piensa que están más cerca. Claro. Él piensa que están más cerca. Eso. Y después el ¿El gol, a ver, penal? ¿cuál? Para mí es penal. Sí. Penal Y y roja, porque es situación de gol también. para mí, exactamente, por la cercanía en la que comete la falta. O sea, mucha gente piensa, cuando se dijo se eliminó el triple castigo, penal, expulsión y bueno, y gol, porque ese Ujú. triple castigo es una tontería, realmente es un doble castigo y tienes que forzar el tercer punto de ese castigo. Parte del contexto de esa reforma de la norma es la situación o la claridad de la situación. Y claro, Benzema está en el área pequeña para fusilar al arquero. Está Eso es esperando roja. que la pelota le baje y le llega el Claro. empujón. Exactamente. Y la pelota En ese, encima le queda atrás porque hay un empujón inicial. O sea, él lo empuja dos Ujú. veces. Lo empuja primero y por eso la pelota le queda arriba y después lo empuja de nuevo. Correcto. Yo creo que ahí sí. Y a la larga, a la vista del desenlace de la jugada, uno dice, es justo, porque David García impide a Benzema concretar algo que es una posibilidad clara de gol, o que parece que va a ser una posibilidad clara de Sí, gol. sí, sí, Y sí. la No. cambia por el empujón, se lo impide con una falta. Ujú. Entonces, si a la larga le sale entre comillas, bien, porque no se da la posibilidad, o sea, no se da el gol y se va al penal, y el penal es fallado. Entonces creo que el castigo de la roja está bien, y en la esencia el castigo de la roja también estaba bien, porque esto es lo que marca. Uno puede ir a pelear una pelota, pero esto no es pelear una pelota, esto es cometer una falta adrede, porque si fuera que fue a pelear la pelota, que está en hombro contra hombro y de repente se le giró un poco y le dio contra la espalda, te entiendo, pero acá hay un empujón bastante claro. Sí, y ahí un poco se acaba de resumir lo que fue el partido. Después Vinicius tuvo otra, después Benzema tuvo aquella en la que termina estando anulado el gol ya cuando Osasuna estaba jugando con 10 hombres, que es casi la jugada. Si no me equivoco, la jugada inmediata al gol. En tiempo pasa mucho Sí, tiempo porque se revisa porque, perdón, la jugada inmediata al penal porque se revisa el penal y todo. Eh, sí, y el árbitro no vio el penal, se lo sí, termina marcando el VAR. sí, se lo termina marcando el VAR y un poco esto es más interpretación de experiencia. Yo creo que el VAR, la comunicación es casi que le dice, es penal de libro, el VAR le dice. Porque normalmente un árbitro no interrumpe la siguiente jugada ante la Ujú, duda. Y él ujú, interrumpe la jugada, va al sí. VAR y él va al VAR para ver si es roja. O sea, él ya va al VAR sabiendo que de ahí va a pitar un penal. Lo que tiene que decidir es qué tarjeta va a mostrar. Y primero se revisaba también si no estaba en posición adelantada, además. Exacto, exactamente. Pero él va al VAR sabiendo que va a pitar un penal. Lo que va Pero es a ver qué tarjeta muestra. se revisa primero la línea, y una vez que le dicen, está bien la línea, y él dice, lo tengo que expulsar, y es penal directamente, porque creo Sí, que ni mira mucho la repetición. sí. Primero le ponen la línea y dice, está en juego. Perfecto. Tarjeta y penal.
E incluso, bueno, hilando fino, porque Osasuna llegó poco y otra vez volvió a complicar al Madrid, había sido 0-0 en este estadio en el torneo pasado, aunque el Madrid gana en Pamplona. Osasuna llega al gol, me parece, Jaime, con una jugada que es propia de un equipo que cambia mucho de mitad de cancha hacia adelante, porque es una acción donde Quique García define muy bien ante el envío de Unai García. Pero Unai García llega a una posición donde no tiene ninguna oposición, saca un pase. Si bien es cierto que hay un gran mérito de Quique por la peinada que hace, pero está muy solo el jugador de eso. Es una cosa que es un demérito del Madrid que no hace bien la presión. O sea, el gol es un golazo, pero tiene una dosis, digamos, de fortuna. Es esas jugadas en las que me parece la peinas porque sabes que el arco está ahí y así como la clavaste de un ángulo, podía haber ido las manos al arquero. No, es que en el fondo le viene la pelota y dice, bueno, la voy a tirar, la voy a Sí, tratar de encaminar hacia el sí. arco y le sale un globo perfecto que Pero cuando supera al uno ve línea. los goles que marca Quique García es ese jugador. Y es un jugador, fíjense ustedes cuántos goles marca Quique García mirando a los ojos a su asistidor y no tanto hacia dónde va a definir. Y eso es lo que tiene Ujú. Osasuna, porque es uno de los equipos más efectivos en segunda pelota, sin que esto sea una segunda pelota, porque no es que recupera una pelota del Madrid y la vuelve a meter al área, no, ellos mismos generan esa acción, porque tú hablabas, mucha libertad por fuera, perfecto, pero esa libertad por fuera no busca el área, sino que busca el pase atrás, para a partir del pase atrás, inmediatamente generar esa vertical por aire para que sea Quique García o cualquiera de los otros que esté ahí la termine desviando. Eh, sí, eso con Osasuna. Algo estaba pensando, te iba a decir más, pero me No, parece que eso. bueno, mientras lo vas pensando, le completamos a la gente. Después el Madrid ya hace movidas, quizás si se quiere, desesperadas. Ya habían entrado Camavinga y Valverde por Ceballos y Tchouaméni. Después, esto antes de que el partido, no, ya se había puesto el partido 1-1. Después, en el 74, o sea, antes de que Benzema fallase el penal, habían entrado Militao y Marco Asensio, y después entró Mariano por Carvajal para ver si un jugador de área más le podía haber dado algo de claridad. A ver, más allá de que los partidos contra Shakhtar no parecen en el papel tan complicados, ¿no te parece que este era de la seguidilla antes del clásico, el partido que en sí, por lo que había sido Osasuna en el torneo pasado y en los torneos pasados para el Madrid, era un partido que en el papel exigía al Madrid a tener que hacerlo muy bien y no lo hizo y ahora con esto abre un poco la puerta? Es cierto, es recién el comienzo del campeonato, pero le abre un poco la puerta a un Barça que se empieza a ilusionar porque no lo ve tan lejos al campeón de Europa. Es que el Barça es líder de la liga a día de hoy, por gol Por, diferencia. pero no cuenta todavía la diferencia de gol, porque el criterio primero es el de los enfrentamientos. Bueno, pero a día de Todavía hoy no es se el han líder. enfrentado. Y, Claro. pero para mí es un empate, perdón, para mí es un empate. Sí, pero también pone en contexto lo que ha hecho el Barcelona, Vizca. Porque venimos hablando Sí. de que este Madrid venía haciendo marcas históricas que solamente 3 veces en su historia había llegado con puntaje ideal a la sexta jornada, y de Ujú. repente, en el primer tropiezo, el Barça lo tiene igualado en puntos. Bueno, porque ganó Un 6 Barça que ha partidos recibido un seguidos. gol en la temporada. Exactamente. Y ha ganado 6 partidos seguidos, lo cual es algo muy, muy, muy meritorio. Sí. Muy a caballo de la figura de Lewandowski, otra vez. Sí, y así como tú decías, el partido del Madrid merecía una mayor atención del Madrid, y te decía yo también, es difícil enfocarse en partidos puntuales cuando tienes tanto sobre la mesa. Yo creo que el Barça lo sufre lo mismo, porque a Xavi le preguntaron en la conferencia de prensa y se lo preguntaron 2 veces. Y Xavi eludió, como buen torero, la respuesta cuando le dicen, este es un partido que se define por dos nombres, Ter Stegen y Lewandowski. Y Ujú. Xavi como técnico del Barcelona no puede decir, sí, se define en dos nombres. Pero uno viendo de afuera sí puede entender que se define por dos nombres, porque el partido de Ter Stegen fue sensacional y porque Lewandowski se inventó un gol. El gol de Lewandowski es extraordinario, pero es todo de él. Cuando Ujú. alguien ve el papelito y dice asistencia Fati, claro, porque Fati da el último pase, pero es como Comienza la jugada, digamos. exacto, pero Lewandowski arranca pegado a la banda y de ahí va y la pone ahí abajo.
Este es un partido, Vizca, que si no era Mallorca, yo no sé si el Barça salía vivo de la isla. Ahora, Ujú. si no era Mallorca, hay que ver si es que el Barça lo jugaba así. Exacto. Es que bueno, ahora el Barça sabe que tiene un doble envite muy complicado por la Champions, sobre todo después de haber perdido contra el Bayern, lo cual lo marca mucho, porque quizá Xavi pensaba que podía llegar a competirle a los alemanes por la primera posición del grupo, pero ahora tiene que pensar que quizá lo que tiene que hacer es competir por avanzar hacia los octavos de final, y eso ya es otro tema. Entonces, el Madrid, para ir cerrando, será local frente a Shakhtar, visitante contra Getafe y después irá a Polonia para jugar otra vez con el Shakhtar antes de que el domingo 16 a las 4:15 de la tarde de España reciba al Fútbol Club Barcelona. En esta seguidilla, un dato que no es menor, incluyendo Osasuna hoy, es decir, en estos 5 partidos, el Madrid solo sale de Madrid para jugar con Polonia, para jugar con el Shakhtar en Polonia. Uh -huh. Porque Sí, es Osasuna en casa, y después juega contra el Elche, sí, de claro, visitante. pero en esta seguidilla hasta el clásico, el Madrid sale de Madrid una vez. O sea, es Osasuna Correcto. en Bernabéu, Shakhtar en Bernabéu, Getafe, que es madrileño también, Sí, señor. Shakhtar en Polonia y después Barça en Bernabéu. Bueno, vamos al Barça entonces. Valde jugando a la derecha, Jordi Alba jugando a la izquierda, Piqué y Christensen los centrales, Kessie, Busquets y Gavi, Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati, que me parece que está jugándose la carta de ver si puede ir al Mundial. Creo que Luis Enrique está diciendo, el Mundial de Ansu Fati pasa porque se recupere y juegue bien en el Barça, no porque yo lo llame para jugar con la selección. Más allá de aquella explicación que había dado antes del primer partido Luis Enrique cuando hablaba de que yo juzgo a los jugadores por lo que hacen conmigo y no por lo que hacen en los clubes. Creo que a Fati le pesó mucho, porque Fati no estuvo fino en Mallorca, estuvo como pasado de revoluciones, sin hacer comparaciones, y creo que tiene más calidad, pero parecido a aquel primer Vinicius que la ansiedad lo comía en el campo. Es que Jaime, pensando cómo están los compañeros del ataque, se decía que este era el mejor Dembélé, que ya estaba casi a la altura de Neymar. No, no creo tanto lo último, pero me parece que sí es el mejor Dembélé del Barça. A Lewandowski no creo que le vaya a pelear la posición, salvo que Lewandowski tenga algún problema físico. Y me parece que lo que está jugando Rafinha, que también continuó con esa línea con la selección brasileña, le pone a Fati la carta muy difícil para jugar en este equipo. Sobre todo esos dos, porque yo creo que Lewandowski, hombre a hombre, no le compite el puesto. Es decir, No. si Lewandowski descansa o Lewandowski, Dios no quiera, se lesiona, alguien lo reemplazará, pero no le compite el puesto. El Pero que, sería una alternativa con un falso 9 que sería Fati, por ejemplo. sí, o Memphis, que es el que También. jugó, si no me equivoco, el día de Cádiz, que no jugó Lewandowski, creo que jugó Sí, Memphis ahí jugó arriba. Memphis. Jugó Jugó Memphis, Memphis. sí. Jugó Memphis. Pero bueno, eso es lo que tiene Fati. Y es un chico, Vizca, que me recuerda un poco, y con esto no digo que vaya a terminar ganando 5 o 6 balones de oro, pero ¿te acuerdas el inicio de Messi? Ujú. Que ya viene y se lesionaba, y ya viene y se lesionaba. Y Fati tiene un poco eso, ¿no? Fati en el campo nos ha dado muestras brillantes de su talento. Después han venido lesiones y él ha salido adelante de esas lesiones, pero creo que es primera vez que él, en su corta carrera, se ve entre la espada y la pared, porque dice, estoy jugando, no estoy lesionado, y no soy titular, y este señor no me está llevando a la selección. Ujú. Entonces como que ya empieza a desesperarle esa situación, totalmente comprensible, y cómo la gestione va a ser fundamental, uno, para que se haga un espacio en el Barça, y dos, para que Luis Enrique lo lleve a la selección. Ahí está el tema, porque será un golpe fuerte para él, pese a su juventud, no estar en el Mundial. Y hay algo que también tiene Luis Enrique, que no se casa con nadie. Él sigue observando. Quién sabe a quién llevará, si lo llevará a Morata, lo llevará a Rodrigo. No te digo que lo va a llevar a Diego Costa, porque me parece que ya esa carta le queda bastante lejos, pero faltándole un 9, no sé a quién pondrá, pero le termina resultando a Morata en el partido contra Portugal. No nos vayamos del Sí. tema y creo que el Barça es eso, y lo resumías muy bien, porque Ter Stegen termina siendo un factor importante en el tramo final
ante un equipo como ese Mallorca, que sabemos que no es una potencia, que el objetivo de Aguirre es permanecer en primera, cosa que logró hacer en la temporada donde dirigió, donde tomó al equipo, que fue la pasada. Valdé a la derecha, que era una de las cosas que mencionabas, jugando a perfil cambiado. Si tenía que escoger un zurdo para que juegue por derecha, creo que no lo iba a poner a Jordi Alba. Juega No. Piqué, lo cual es una muestra clara de que es un equipo B el que ha planteado, o la rotación Xavi. Tiene un problema igualmente Pero con Araujo y con dos problemas, con Araujo y con Koundé, con todos los lesionados, porque un tema es rotación y otro tema es que te falten gente o que te falte gente por lesiones. tenés problemas, porque también está lesionado Bellerín, Ujú. que creo que Bellerín es el titular. Y la otra cosa, No sé, no sé. Bellerín, yo creo que ¿quién es el está lateral ahí. derecho titular? Y que me parece que era Araujo. Bueno, sí, está bien, te la Entre compro. Pero, Araujo y Koundé, porque encima de sí, todo te confunde Xavi porque hay veces que cambian de posición en medio de un partido. sí. Bueno, no está ninguno de los dos. Y la tercera No. opción, que era Bellerín, tampoco está. Y Sergi Roberto tampoco está. Y Sergio Roberto tampoco Eh, está. no, no, aparte, el resto de la gente entran, digamos, los del primer equipo. Pero después, la gente que estaba en el banco de suplente, aparte de Arnau Tenas, el arquero, Arnau Tenas es, o de Iñaki Peña, perdón, Sí, pero Tenas es el tercer arquero. Los dos son. es el tercer, metió dos arqueros en el banco, Sí, cosa que a veces puede hacer, obviamente, pero estaba Casado, Eric García y Pablo Torre. sí. Y estaba Marcos Alonso también, que no entró. Que Y no, fíjate, bueno, fíjate, del primer equipo, o sea, los dos arqueros, Eric García y Marcos Alonso. De mitad de cancha para adelante, fíjate que yo te decía que salvo la Xavi gente que entra, ¿no? venía Y rotando entró Sergio mucho. Roberto, perdón. Entró Sergio Roberto. Fíjate que yo te venía diciendo, Xavi viene rotando mucho. Xavi viene dosificando al equipo más que nadie en este tramo cargado de la temporada. ¿Cuál fue el partido más gordo que tuvo el Barça en la temporada? Que ha tenido hasta el día de hoy. El Múnich. Bayern, Múnich. sí. ¿Quién jugó lateral izquierdo en Múnich? Marcos Alonso. Marcos Alonso. Entonces, Pero también a es un vísperas de poco, Milán y con la pero es defensa un poco y un comprometida, poco, pero es un poco y un poco. Dice, ok, eh, tengo que rotar porque no puedo cansar a los muchachos, pero también tengo que encontrar el equipo. Y él va a tener que encontrar el equipo. Amén de las decisiones que le van a mandar de arriba, que una de ellas, calculo, es mostrar la puerta de salida a Gerard Piqué en enero. ¿tú crees? Si Piqué no completa el 35% de los partidos, podrá quedar libre en junio. El club lo puede dejar libre en junio sin pagarle nada. Y va camino a no completarlo. Y no tiene un salario bajo. Y no que se lo había bajado. No tanto, Mm. no tanto. Lo que sí Xavi dijo, fíjate que cuando alguien le preguntó por Busquets al Inter Miami, y dijo, para mí sigue siendo un jugador importante. O sea que esa puerta es como que la cerró, dijo, no, todavía no. Bueno, pero Busquets está en la carta para irse, va a quedar libre. Salvo, no sé, que haya otra carta por ahí, que venga, como decía la cigüeña, que viene de París, pero uno de los vicepresidentes del Barça salió desmintiendo, a desmentir que hay una posibilidad de que vuelva Messi. A veces la gente le da mucha importancia a las declaraciones de los directivos en los medios. O sea, si tú entrevistas al presidente del ¿Qué, Barça, qué, qué estamos hablando? ¿Qué sumo entonces? no, 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 O, no no, se, o ponte, que a no se ver, sabe todavía. ponte en el papel de la porta, ponte en el papel de la porta. Tú estás Aparte, no fue Laporta el que lo dijo. Hay otra diferencia. no, no, la porta fue el que dijo que le gustaría. No, sí, pero uno de los vicepresidentes dice, por ahora no tenemos Por eso, contemplado por que eso, por Messi eso, por vuelva. eso. El financiero puede decir lo que quiera y no va a tener el mismo eco que si lo dice Laporta. Entonces, tú eres De Laporta, acuerdo. estás en una entrevista y te preguntan, ¿usted le abriría la puerta a Messi? ¿Qué va a responder Laporta? Que sí. Obviamente. No va a responder, no, esa puerta cerrada, acá no vuelve. Pero por lo que sé, creo que Laporta estaba esperando que Messi se ofreciese. Ok, pero Ahora, mi punto es, así como Xavi en el post partido
no puede responder y decir, sí, señor, usted tiene razón, este partido se definió por Ter Stegen y Lewandowski, porque es el entrenador del Barça, así sea cierto, ese no es el mensaje que puede dar. Si tú eres el presidente del Barça y te preguntan si le abrirías la puerta a Messi, tú no Ujú. puedes decir que no se la abrirías No, así esa puerta esté cerrada con 5 candados. correcto. Bien, Barça entonces irá al Giuseppe Meazza, después un Inter Celta. que viene bastante en falsa escuadra, no sé si se va a jugar allí en esos dos partidos el Inter, el futuro de Inzaghi, A ver, después dicen, así como dicen, Lopetegui, dicen que, a ver, rumores, tanto Lopetegui como Inzaghi aparentemente están sentenciados. Se está esperando que llegue el el nombre, momento, sí, que llegue el sucesor. que llegue el sucesor. Ya vamos a hablar del Sevilla porque vamos a hablar del Atlético. Su amigo Jorge Luis Sampaoli es uno de los nombres que suena para Sevilla. Su paso por el Sevilla fue muy bueno. Es más, me parece que sigue siendo el Sevilla de más puntos, el de Ujú. Sampaoli. Más Se puntos. va cuando se va a la selección argentina. El problema es que él se va mal porque deja el equipo tirado cuando lo llaman a Argentina. Entonces, su desgaste con el Sevilla fue su forma de irse, no tanto su rendimiento. Él se va, Correcto. no lo van. Ya vamos a hablar de Sevilla. Inter. Dicen que ya a Paulo Sosa fue ofrecido al Inter. Y que el Inter Ujú. dijo, no, por ahí no van, por acá no. El nombre que le gustaría al Inter en teoría es Dejan Stankovic, que es el vigente tricampeón del fútbol serbio con el Estrella Roja y uno de los últimos ídolos del Inter. Entonces, no estoy acá tirando bombas de humo de decir yo lo dije primero, porque me da lo mismo quién es el entrenador. Mi punto es que si ya estamos en ese punto, es que los dos señores, tanto Lopetegui como Inzaghi, me parece que no dirigen el próximo fin de semana. Bueno, creo que el desencanto con lo que está haciendo el Sevilla es amplio y que se apunta claramente, como pasa en estos casos, a la figura del entrenador. Entonces, en lo que puede llegar a ser el último partido de Inzaghi, será el Inter recibiendo al Barça, un Inter que también perdió contra el Bayern, o sea, están en posiciones similares. La diferencia es que el Inter perdió de local, el Barça perdió de visitante. Después el Barça va a ser local frente al Celta, que ganó este fin de semana. Celta irregular, pero que vive cómodamente en la zona de la mitad de la tabla. Está décimo, medio neto, el equipo de Coudet. Que Perdón, una cosa quiero para cerrar Barça Vizca. sí. ¿Puedo cerrar Barça con una cosa? No, y ¿Sí? bueno, estaba repasando el calendario y después el Inter de local, el clásico y un partido entre semana frente a Villarreal. Ok. De lo que el Barça planteó en Milán, yo creo que Fati fue rotación y que Rafinha va a jugar ese partido. Está. ¿Ok? Eh, La defensa es un enigma. y ahí viene la defensa. Eric García por ahí no jugó hoy porque venía jugando con la selección. Ajá. Y por ahí Eric García entra, si no se recupera. Bueno, Araujo no se va a Imagino. recuperar para el partido. Lo de Koundé es más cuestionable. Imagino que De Jong entrará. Sí. Volviendo a la comparativa Madrid-Barça. Sí. El Madrid me parece va a tener más elementos de los que jugaron hoy contra Osasuna frente al Shakhtar Donetsk que los que tendrá el Barça en Milán de los que tuvo en Mallorca. Volviendo un poquito para rematar el Barça. Decías, Lewandowski va a jugar, Dembélé va a jugar, Gavi va a jugar. ¿Los Pedri demás va no a están jugar. todos? Pedri va a jugar. Pero Pedri no fue titular. O sea, Por eso, será Pedri va a que, entrar. Pedri va a reemplazar a Kessie claro, para a que Milán. sí. ¿Y Busquets? Busquets va a jugar. Va a jugar. Ok, sí, perfecto. Eso Busquets es va a jugar. todo. Y en la defensa, quizás vuelva a jugar Valdés a la derecha. O Roberto. O Sergio Roberto. Sí. Bien. ¿Quiero hablar del Atlético de Madrid ahora? Sí, señor. Bien. Revolución táctica por parte de Diego Pablo Simeone.
El equipo fue lógico, la gente jugó en los puestos en los que ha jugado toda su carrera y el equipo ganó. 4-1, 4-1, Axel Witsel cabeza de área, Molina de lateral, Reinildo de lateral, Lo volvieron que pasa Savic es y que Jiménez. es más fácil cuando se recuperan Savic y José Jiménez. Sí, volvieron Savic y Jiménez, Saúl y Coque jugaron un poquito más adelante, Llorente jugó de mediocampista y bueno, pues Morata hizo los goles, o hizo el gol. Pero eso, A ver, cuando Simeone en la conferencia de prensa, y más que hablar del partido, hablar un poco de cómo modifica Simeone el equipo. Cuando Simeone en la conferencia de prensa dice, esta alineación se acerca mucho más a lo que yo siento. ¿Qué quiso decir que lo que venía haciendo? O sea, que venía adaptando el equipo más para los jugadores que para lo que él creía que era el camino correcto. Porque estaba claro que el año del título el equipo se adaptó a Suárez. Simeone modificó todo para potenciar a Suárez y claramente le funcionó. Pero me parece que después el equipo como que quiso mantener esa idea y el equipo lucía terriblemente mal. Hoy vuelve a esa doble línea de 4 y Simeone dice lo que dice después de la conferencia de prensa. No, el Cholo también, aparte, me parece que este sistema le acomoda a la idea que él tiene, que es mejor jugar así que jugar con una línea de 3 con Bitzel como zaguero. Porque te permite defender casi con 5 en el caso de ser necesario, pero no tener que depender de que Bitzel sea tu último hombre, por ejemplo. Que va a ser tu jugador de salida. Es un jugador para mí de mucha calidad, que al Atlético lo toma en el tramo quizás final de su carrera. Pero todo se acomoda un poco mejor, todo se acomoda, todo se ve como un poco más lógico de acuerdo a lo que Simeone quiere. Pero como hablabas del dirigente, no te va a decir, o el entrenador que te dice, no, la verdad, ganamos porque acertó Lewandowski y acertó Ter Stegen. Te va a decir, y esto es como que se acomoda más a mi filosofía, no sé cuál fue la palabra exacta que utilizó, como diciendo, antes me faltaban piezas, ahora que tengo toda mi gente, así es como quiero jugar, pero no he podido porque tenía mucha gente lesionada. Sí, pero tampoco entiendo eso en contexto de esta temporada. Sí. Pero el año pasado los tuvo durante gran parte disponibles y no lo potenció. Acá fíjate quién es el que se cae del 11. Y no hablo de Griezmann porque ya sabemos que hay un tema contractual ahí. Sí. Pero este es un 11 que no incluye a Carrasco y que no incluye a Joao Félix. Exacto. Y me parece que en este sistema, Vizca, con doble línea de 4, ellos no entran. Porque no van a reemplazar a Morata por características. No van a reemplazar a Morata por características. Y yo no sé, sobre todo Joao Félix, si está para ser un mediocampista en línea de 4. No. Está para jugar de media punta, pero en este sistema no hay media punta. O puede haber una media punta, puede ser romper esa línea de 4 medios delante del medio de contención, o sea, no jugar con 5 medios, que en el fondo juega Acuña, o sea, que tampoco es un medio, le va a pedir que se tire sobre la banda. Yo lo sigo viendo como un equipo muy conservador, pero entiendo lo que estaba atravesando el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid venía de perder el derby, venía de Perder en Leverkusen. perder contra el Bayer Leverkusen, entonces era un momento para aferrarse a los pilares de la casa y decir, vamos a tratar de salir, porque también ir a jugar a Sevilla, Jaime, más allá del momento del Sevilla, no es una situación No. cómoda. No es una situación cómoda, es una plaza compleja. Es una plaza muy, muy compleja. Y aparte había empatado, si no me equivoco, en Valencia el Atlético de Madrid. O había tenido un partido en Valencia. No, había ganado en Valencia. Había ganado en Había Valencia. ganado, Sí, sí, había ganado en había Valencia. perdido contra el Villarreal. Ahora, pensando en la Champions. Empatado contra la Real Sociedad. Pensando en la Champions, Vizca, hace 4 o 5 años. Cuando estos equipos ganaban en la liga, sobre todo iba alguien y ganaba en Sevilla, nosotros decíamos, ojo que se agarren los de Champions, que se preparen porque acá viene. Y ahora como que nos genera más una interrogante, en decir, ¿serán capaces de replicar una Champions? Ese es el Me, tema. me parece que ha cambiado un poco esa narrativa y porque se ha entendido que España ha perdido ese dominio europeo y que el hecho de que tú le ganes al Valencia, le ganes al Sevilla,
le ganes a la Real Sociedad, no quiere decir que vas a poder ir a Milán a ganar. No, no. El Atlético está sufriendo mucho en la Champions últimamente. Ahora le llega el Brujas. Creo que va a seguir sufriendo. La verdad vale oro la victoria que tuvo frente al Porto de local sobre el final. También le van a pesar esos goles que recibió sobre la hora en Leverkusen. Pero yo creo que más que nunca aplica la filosofía cholista del partido a partido. El Atlético tiene que ir partido a partido. En la medida que tenga gente en buena forma, sobre todo en la estructura defensiva, y que el equipo pueda armarse a los Simeone de atrás hacia adelante, creo que vamos a ver un Atlético competitivo, vamos a ver un Atlético difícil y un Atlético que tiene recursos. ¿Qué le preocupa al Atlético de Madrid? Bueno, no poder contar en todos los partidos con Griezmann, tener tan bajo a Joao Félix, que tampoco es opción en Portugal, porque se la jugaba Portugal contra España, más allá de que Fernando Santos sea conservador, pero Joao Félix apareció recién allí al final, ¿eh? Si apareció siquiera. Creo que es el talento que más se ha devaluado en los últimos años, Víctor. Uh-huh. De esas estrellas que aparecieron ahí a finales del 2018-19. Porque Mbappé aparece antes, ¿no? Mbappé aparece antes del Mundial, sí. Claro, Bueno, y ya aparece en el 17. claro, pero de los Haaland, Joao Félix entró en el 89 por Rubén Neves. por eso, de los Haaland y de todos estos, el que más se ha devaluado es Joao Félix. Totalmente. Bueno, es que yo creo que desde el precio que pagó el Atlético de Madrid, ahí hay un tema que me parece que es una mochila para el El jugador. Atlético pagó por Joao Félix lo mismo que pagaron el Liverpool y el City por Haaland y Darwin Núñez juntos. No, no tanto, no tanto, no tanto. ¿Cuánto Pagó el doble de lo que pagó el City por Haaland sin saber, en el fondo, la comisión que había para el hombre que lo traía, lo cual no debe figurar en la Bueno, situación del pase porque había una cláusula. esa inversión se ha devaluado. Sí, Y aparte, yo creo pero que te digo una no. cosa, necesitará 5 partidos, 6 buenos partidos, Joao Félix, para volver a colocarse allí y para que un club inglés de los importantes diga, ¿cuánto hay que pagar? ¿150? Sí, Vizca, pero no los ha Lo tenido. pagamos. O sea, no los ha No. tenido. Fíjate, yo sé que Portugal tiene mucho más talento de lo que tenía en la época de Figo. O sea, Portugal hoy tiene mucho más talento de lo que tenía en la época de Figo. Y que no es tan fácil que si tú medio destacas seas titular de la selección portuguesa. Pero escúchame, si Diego Simeone, con lo exitoso que ha sido, guste o no, y Fernando Santos, con lo exitoso que ha sido, guste o no te consideran, oye, por ahí el problema No eres son de los tú. entrenadores, no son de los entrenadores más alegres. Pero los trofeos los tienen ahí en la casa. Ah, no, eso está bien, pero no son de los entrenadores más líricos del mundo. Han ganado de la forma en que han ganado. Y ahí lo, ahí lo dejamos. A Eh, propósito, el Atlético tiene doble partido frente al líder de su grupo, porque por ahí si algún despistado sí, no se dio cuenta, el líder del grupo B es es el el Brujas. Brujas con 2 Ujú. victorias ante el Porto y el Bayer Leverkusen. Eh, Perdió el Betis contra el Celta 1-0. Ujú. Y el tercero de la tabla de posiciones es el Athletic Club de Bilbao, el equipo de Ernesto Valverde, al cabo de 3 victorias consecutivas. Ya habrá tiempo para hablar del Athletic Club, porque todavía no ha jugado contra ninguno de, podemos llamar, los 3 grandes de España. Es Entonces, uno de los 3 grandes, el Atlético. de los otros grandes de España. Te voy a hacer una pregunta comprometedora. Yo creo que el tercer grande es el Atlético de Madrid. Sí, ¿Cuál es el cuarto grande? el Athletic Club. Nunca ha descendido el Athletic Club. Por eso, entonces tú tienes el Athletic Club que nunca ha descendido, tienes el Valencia con 2 finales de Champions y tienes el Sevilla con 6 Europa League. Ajá. Es más, en cuanto a títulos, me parece que el cuarto más ganador sigue siendo el Athletic Club, por encima del Valencia. Por ligas. Sí. Por ligas. Pero, por ejemplo, no tiene títulos europeos el Athletic Club. No, perdió 2 finales de Europa League. Correcto.
ahí te dirán, bueno, es un equipo de cabotaje. Sí, 8 ligas tiene el Athletic Club. 8 ligas, 23 Copas del Rey y 4 Supercopas. Entonces, ¿cuál es el cuarto grande? Y yo creo que el Athletic Club por no haber descendido y después viene el Valencia. Perfecto, te lo compro. Y bueno, o Valencia o Sevilla, pero el Valencia ha ganado No, yo más creo que el ligas que... Valencia. Creo que el Sí. Valencia. El Sevilla El Sevilla le pega el empujoncito por los títulos de Europa sí, League. y ahora último. Y ahora último. Sí, ¿es verdad o no es verdad? Claro, Sí, todo, está todo siglo último. XXI. Todo siglo XXI. Bueno, no está último, está 17º. ¿Hacia dónde nos vamos, querido amigo? Vamos a ir a... Bueno, creo que vamos a hacer una pasada rasante por otras ligas antes de caer en la Premier. En Bundesliga hay doble líder. Bueno, acá sí se define por... el líder sigue siendo el Unión Berlín por diferencia de gol. 17 puntos, al igual que el Freiburg. Lo más importante es la recuperación del Bayern, que también, yo diría, con el primer lugar del grupo que lo puede encaminar en esta doble jornada de Champions, o casi, dependiendo de lo que pase en Barcelona-Inter, se recupera a lo grande, venciendo 4-0 al Bayer Leverkusen. Muy temprano. Muy Para, temprano. muy temprano. Lo mismo que el PSG, me vas a decir que ganó al Niza. Muy temprano. Bueno, ganó Muy el temprano. Leipzig también, que Sí, pero el siguen Leipzig ya en venía, desde el cambio de entrenador ya venía mejorcito. sí, zona media de la tabla. El Dortmund perdió y sigue en zona Champions. Sí. Y el Eintracht volvió a ganar. Eso es, podemos decir, lo más importante, aparte de la goleada del Bayern. Muy tempranito, gol de Sané, luego Musiala, Sadio Mané, Müller para el 4-0. Entonces, creo que eso es el punto más fuerte. En Lo Serie A, principal táctico ahí dije sí, es que jugó de 9 Müller y dejó de ser sí, falso 9 Mané. Sadio Mané. Y Mané Ujú. fue a la banda y quedó Müller arriba. Eso fue lo Yo principal creo que a cambio. Müller le gusta mucho jugar en el medio. Y esa es la situación más clara. En Italia sigue la sorpresa, 2 invictos que siguen al tope de las posiciones. Por diferencia de goles, el Napoli con 20 unidades, el puntero, al igual que Atalanta. Ambos ganaron. Napoli sigue con esa ilusión, con un equipo quizás sin tantas, lo hemos hablado, sin tantas grandes figuras como parecía que tenían otros planteles, pero me parece que la figura es el equipo que ha armado Luciano Spalletti, al igual que del otro lado, que en Bérgamo con Atalanta. Que le ganó a Fiorentina, Sí. que venía ahí remontando posiciones. Lo que tiene el Milan es la lesión de Selamerkers y de Calabria, que eso, bueno, vamos a ver el Milan en clave Champions, cómo viene, porque todavía no lo hemos visto del todo, salvo que le empató al Salzburg. Y creo que hay muchos Ujú, equipos, Vizca, y no quiero ser repetitivo en esto, ¿no? Pero hay muchos equipos que uno dice, bueno, a ver en la Champions. Y el ujú. Milan es uno de ellos por cómo viene, pero creo que el otro día medio hicimos un contexto y en algún programa más adelante, una vez que salgamos de esta vorágine de fútbol semanal, podemos hacer un programa un poquito más amplio sobre la Serie A y el contexto de cómo han cambiado los tiempos en la Serie A, de cómo hay equipos con ciertas características y con ciertas estructuras que son los que están peleando arriba, cómo hay equipos que se han quedado atrás en la gestión, el caso Juventus y que tropiezan constantemente con la misma piedra y que me parece que el Inter está metido un poco más en el tren de la Juve que en el tren del Inter en cuanto a punto del proyecto o en curva del ciclo en el que se encuentran. Creo que el Napoli va muy a la suya, pero más acercándose a lo que hace Atalanta con un poco más de dinero, pero sobre todo lo que ha hecho eh, a veces cuando la gente dice, no, nadie ha fichado mejor o peor que tal equipo, es como muy general, pero creo que el rendimiento que le está sacando el Napoli a la gente que contrató, que ninguno de Ujú. nosotros los conocía antes de que sean contratados por el Napoli, es donde está el gran mérito que tiene el Napoli de estar peleando arriba. Y a ver si puede hacer puntaje en Champions, ¿no? Porque es Claro. líder cómodo del grupo y va a jugar en Ámsterdam frente al Ajax. Creo que lo del Napoli resalta porque siempre se le achacaba al Napoli en los últimos años, donde ha intentado competir aún con
los Higuaín, los Cavani, los Hamsik, los Mertens y demás, y Lorenzo Insigne, que se me olvidaba, siempre al Napoli se le achacaba que en los partidos grandes no estaba a la altura, Jaime. Y ahora, o hasta ahora, creo que hemos visto cómo en los partidos grandes, primero, el debut en la Champions de visitante, no, perdón, de local contra el Liverpool. El segundo partido de visitante contra Rangers. Los dos ganados muy bien. Y después la victoria sobre el final de visitante frente al Milan, marca un equipo con carácter. Y si había algo que le faltaba, que decíamos que le faltaba al Napoli para pelear un título, le faltaba a los equipos de Spalletti, era carácter, y este equipo parece tenerlo. Es que el carácter trae carácter. El carácter trae carácter. O sea, cuando tú logras algo con carácter, la siguiente vez, bueno, llegas mejor posicionado. Por ahí me estoy yendo de coles a nabos, pero en una transición a Inglaterra, yo tenía una pregunta para ti. ¿La jerarquía se puede perder? Porque hoy en la foto uno dirá 6-3 City United, pero Vizca, a mí me sorprendió la cara de nerviosismo del United antes del partido. O sea, era Mm. como que el equipo estaba ya superado por la situación. Después el 6-3 lo explicarás tú y podemos hacer un análisis futbolístico de por qué pasó, pero yo nunca había visto al Manchester United, quizás uno de los dos equipos más de mayor renombre a nivel mundial, entrar con cara de pánico en un partido. Bueno, cerrando sería lo que mencionabas del Milan, que pese a todo, pese a esa derrota frente al Napoli, todavía está ahí porque volvió a ganar. Udinese viene muy bien, 5 victorias consecutivas. Lazio, 3 victorias consecutivas. La Juve que se recupera y consigue el triunfo de modo contundente frente al Bolonia. Y el Inter que 2 derrotas seguidas, 3 derrotas en los últimos partidos, más el panorama oscuro de la Champions, ya lo hemos mencionado, quizás sea cuestión de horas para la salida de Inzaghi. Bueno, vamos al, ya me estás llevando directamente hacia el derby. Yo creo que se ha debatido mucho, se ha discutido mucho sobre este estilo de Erik ten Hag con el Manchester United. Si es un estilo que históricamente lo ha tenido el Manchester United. Si es algo que la gente sabrá valorar, que la pelota vaya hacia el arquero, que la toquen los dos centrales, que la pelota vaya hacia un interior o hacia el mediocentro, cómo se arma la jugada desde el fondo. El United está acostumbrado a sufrir partidos, ¿te acordás? Ganarlos en la famosa zona Ferguson sobre el final, cuando desgastaba a los rivales, cuando por un detalle, cuando por una circunstancia, por el apoyo de Old Trafford o lo que fuera, te sacaba adelante algo y te ganaba títulos. Así ganó su título, por ejemplo, de la segunda Champions, sobre el final. Entonces, nunca fue un equipo altamente vistoso. Y este es un equipo que viene de las peores temporadas de los últimos 40 años. Entonces, habiendo recorrido todo este camino, creo que el cambio es demasiado brusco. No sé si la cara de pánico o la cara de tensión se veía reflejada, o sea, era un reflejo de la calidad del rival o de que vamos a arriesgarnos a que nos pinten la cara queriendo jugar así frente a esta gente que nos lleva mucha ventaja con este estilo, pero bueno, algo se vio mismo desde el comienzo del partido, porque fue con mucha autoridad que arrancó el partido y con comodidad, hasta te diría, el Manchester City. Yo creo que en Inglaterra no se valora si se juega bonito o si no se juega bonito, se valora ganar. Y a Guardiola yo creo que no se lo valora por cómo juega su equipo, sino por lo que gana su equipo. Y me parece que lo mismo con Klopp. O sea, yo creo que Inglaterra es una cultura resultadista. Y no lo digo como una crítica. A mí me parece bien. Eso es el deporte, es competir y es ganar. Si puedes entretener, perfecto. Creo que en España se valora mucho más el juego y que por eso hay equipos que no les importa no ganar y se valora mucho lo que fueron capaces de hacer a pesar de no haber conseguido el resultado. Y creo que en Inglaterra eso no cuenta. Inglaterra cuenta ganar. Y te repito, Guardiola se lo valora por lo más alto porque su equipo gana. Y se lo valorará igual, me parece, si es que su equipo ganara jugando al pelotazo.
Si Guardiola tuviera los mismos logros que ha tenido con el City jugando al pelotazo, se lo valoraría exactamente de la misma forma. Ni una pizca menos, ni una pizca más. Puede Dicho ser. esto, la llegada de Ten Hag me parece que genera un choque cultural, sobre todo cuando vienes a la mala, porque Guardiola tuvo algo que fue sencillo. Guardiola vino a mejorar algo que ya venía ganando. Entonces, si bien hubo un Sí, cuestión... y ganando, y ganando a veces quizá de un modo agónico. Recordarás la liga del gol del Kun Agüero con Sí, Mancini. de Mancini, O exacto. sea, tampoco era que era un equipo que, bueno, necesitaba competir. Mucha gente dice, no, 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 pero Exacto. ya siempre trajeron de todo. Pero, Los grandes pero, equipos, pero el los grandes contexto, equipos siempre tienen de todo. claro, pero el contexto era, este era un equipo que venía del descenso a deambular a mitad de tabla, a ganar de nuevo y a que este señor venía a mejorarlo. Habló este señor Guardiola. Ujú. Había paciencia. En el United no hay paciencia. No. El United no hay paciencia. En el United no hay decir, no, pero sacamos la pelota limpia 3 veces de atrás y generamos 4 ocasiones de gol. Eso en el United no hay. No hay paciencia para eso, menos en esta situación. ¿Qué suplencia te hace más ruido? ¿La de Cristiano o la de Casemiro? Las dos, Vizca. Las dos. O sea, lo escucha. A mí la de Casemiro. Eh, sí, bueno, para mí, Salvo que a Casemiro no lo haya pedido Ten Hag, cosa que no sabemos. Yo no he escuchado una declaración dije, no, no, que dijera él. Por ejemplo, fue muy contundente que quería a un delantero por fuera y lo trajeron a Anthony. es que no Pero te puedes Casemiro. ir de un clásico, de un derby, comiéndote 6 goles y sin una roja. No puedes. Bueno, Y eso es escuchaba el otra. postpartido donde hablaba Roy Keane. Donde hablaba Roy Keane. Y un poco decía eso. Y él decía, en parte, dice, no puedes tener un tipo que hizo 25 goles en el banco para un partido como este. No puedes. Porque si el equipo desmejora con él en el campo, si el Sí. equipo desmejora con él en el campo, es culpa de los 10 que desmejoran, no de él. Y Sí, pero no, tiene una dosis de para razón. mí es más dura la suplencia de Casemiro. Porque, o sea, el United tiene que salir a jugar este partido asumiendo que se tiene que romper el alma para hacer que el City juegue mal. ¿Y cómo lo logra? Trabajando defensivamente con un jugador como Casemiro, que no digo que sea el eje del equipo, pero sí me parece que por su personalidad esto es lo que representa. Otra gente de ahí del United también decía, ¿por qué el Real Madrid habría de salir de un jugador tan exitoso a todo nivel como Rafael Varane? Entonces dice, ¿por qué es que lo deja libre el Real Madrid? ¿Por un tema de dinero o porque ya no le servía o no estaba bien? Y ese fue un refuerzo no tan caro, pero un refuerzo importante para la saga del Manchester United, que es uno de los puntos críticos del equipo. Maguire está mal, Varane se lesiona y sale en una jugada donde llega uno de los goles del Manchester City. Lisandro lo vimos sufrir en partidos donde requerían un jugador más alto, como contra el Brentford. Entonces, si el equipo no está bien armado, no está bien parado en el centro de su defensa, un escudo defensivo como es Casemiro no juega y sale con este lirismo de McTominay con Eriksen más Bruno Fernández, donde solamente marca el escocés. Es difícil que alguien que viene de dirigir a un equipo dominante, con mérito propio, porque él logró que ese equipo sea dominante y la estructura del Ajax logró que esos jugadores sean dominantes, plantee un contrasistema. Y Exacto. No le podés pedir a Bielsa que juegue al contragolpe y que juegue a tirar pelotazos largos solamente. exactamente, sí, pero por algún motivo Bielsa no dirige al Manchester United, No, claro. Ni tampoco está en la carta para dirigir al Inter, ni al o Sevilla, creo, ni al Sevilla. Eso. exacto. Y creo un poco eso, ¿no? Es decir, y sabes qué, ese ángulo que tú marcas yo no lo había caído en cuenta. El nerviosismo no por el City, sino por lo que se iban a ver obligados a hacer ante el City. O sea, como que dices, este tipo nos está mandando a los leones. Claro.
Así nos van a pintar la cara. Ujú. Porque por ahí, si Ten Hag hubiera dicho, muchachos, hoy día, doble línea de 4, si pasamos la mitad de la cancha, gracias, por ahí el equipo no salía tan nervioso. Claro, o con lo que te dicen muchos entrenadores, aguantemos el primer tiempo como sea y Sí, tratemos de competir en el segundo. Por ahí, sí. si el equipo se suelta, lo meto a Cristiano, a ver si los agarramos cansados, a ver si podemos ponernos nerviosos. Pero claro, estos entrenadores, los Guardiola, los Ten Hag, los Bielsa, no te van a jugar esto. Por ahí un Tuchel sí te lo hace. No lo sé. Y ahí no sé si se cruzan los cables. Mucha gente pensaba después del partido, Jaime, que ya Ten Hag iba a entrar en esa cuerda floja. Yo creo que es demasiado pronto, pero creo que Vizca, ha de pasar un tiempo. te comes 6 goles Ujú. dirigiendo al Madrid, dirigiendo al Manchester, dirigiendo al Bayern, dirigiendo a la Juve. Estás en la cuerda floja. Así hayas venido invicto. Ah, sí, sí. Bueno, Benítez recibió 4 en un clásico y Y pocas semanas después lo destituyeron. Lopetegui recibió 5. Lopetegui recibió 5. ¿Quién más recibió 5? Mourinho. Mourinho Mourinho recibió recibió 5, 5. pero Mourinho aguantó. Mourinho aguantó. Mourinho aguantó. Pero me parece, y ¿sabes qué es lo preocupante acá en la situación de United? Que vuelve a punto cero. Porque después de la victoria contra el Liverpool, la victoria contra el Arsenal, era como que uno veía y el equipo parecía que había encontrado brotes verdes. Y después Sí. de esto es como que vuelves a punto cero. Porque no solamente que, Vizca, ¿sabes qué? No solamente el plantear esta idea generó en los jugadores el nerviosismo para salir al campo a plantear esa idea, sino que genera en el jugador una desconfianza para el siguiente partido. Ujú. Sí, Que el o que jugador el jugador, o que el jugador después no le crea al entrenador, esté pensando, otra vez se está equivocando en el sí, planteo, tendríamos que jugar de otra forma. sí, exactamente. El jugador ya empieza a dudar de la cabeza. Cuando el jugador empieza a dudar de la cabeza, ahí es cuando la cosa se complica. Y No, por y ahí muchas veces, aparte, ¿qué cosa? no, aparte es que, te pregunto, así, con nuestro conocimiento de fútbol, eh, algún entrenador dirá rudimentario, eh, ¿cuál es el punto más fuerte hoy por hoy del City? Erling Bot. Bueno, entonces, ¿con qué lo vas a parar? No tenía con qué pararlo. Entonces, claro, los jugadores dicen, ¿cómo vamos a parar a estos muchachos? ¿Cómo vamos a parar a este muchacho? Oye, sabes que el City mete cosas a veces en redes sociales interesantes y estaban algunos jugadores ahí viendo las calificaciones que FIFA les había puesto Ajá. en sus características. Y estaba Grealish, estaba Haaland, y me parece que era Rodri y Rubén Díaz. Y cuando los jugadores, Ditus, no me acuerdo los números, ¿no? Pero sale cuánto tenía Haaland en fuerza física. Y después se empiezan a salir los otros y se empiezan a reír todos porque dice, ¿cómo va a tener Rubén Díaz más que Haaland si Haaland lo tira de cabeza? ¿Cómo va a tener Rodri más que Haaland si Haaland lo tira de cabeza? Imagínate cuando esta broma es interna, lo que le tiene que generar al señor que lo va a enfrentar en el campo. Porque tú lo Sí, ves a sí. Rubén Díaz y dices, bueno, este debe ir mano a mano con Haaland en una pelota dividida. Ujú. Y los propios compañeros se ríen porque dicen que Haaland lo tumba. Bueno, a ver, el City, a tratar de encaminar la situación en Champions, donde ya va muy bien. Igual puede ser que ese partido de la última fecha en Dortmund sea decisivo, lo veremos. Por lo pronto tiene que jugar contra Copenhague 2 veces, de visitante primero, de local primero y de visitante después. En el medio tiene un partido contra otro equipo que tiene un entrenador en una situación no muy firme, que es el Southampton. Aunque hemos visto, Jaime, en la temporada pasada, Southampton, cómo le ha robado puntos, sobre todo de local, a ciertos equipos importantes. Y después le llega el choque de visitante contra este Liverpool, que probablemente sea el Liverpool más flojo de la era Klopp. No, probablemente es. Bueno, yo no Es quise el ser tan Liverpool. contundente porque
si digo mi opinión, digo que es el más flojo, pero no. Es el más flojo de la era Klopp. Mi conclusión después de este fin de semana y después de las últimas semanas es, si el City no gana esta Champions, no la gana nunca. Está bien. Si el City no gana esta Champions, no la gana No, nunca. aparte porque va a poder hacer descansar a Haaland, hacerle hacer una pretemporada a Haaland y después lanzarlo cuando todo el mundo esté pensando en la resaca del Mundial y demás. Lo otro que Eh, tiene en este mes de octubre es que como la fecha entre semana la jugaba contra el Arsenal y el Arsenal tiene que pagar el pendiente de la Europa League cuando fue el funeral de la Ujú, reina, el City no va a jugar esa jornada. Pero, correcto. ¿qué tiene este City, Vizca? El City siempre fue candidato a todo por su juego. Y había jugadores que destacaban en ese juego. De Bruyne, Bernardo, Foden. Pero el City nunca se había caracterizado y había metido miedo por un nombre propio. Ujú. Y este equipo mete miedo por un nombre propio. O un finalizador, porque ni siquiera en la mejor época del Kun Agüero este equipo decía, no, 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 lo tenemos a Agüero, cuidado, porque Agüero estaba ahí como a la sombra y bastante a la sombra de Cristiano y de Messi en la consideración de los más grandes delanteros de su tiempo. E incluso ni siquiera estaba en la categoría ni de Benzema, con todo respeto, ni de Lewandowski. Ni de Luis Suárez. Entonces, ni de Luis Suárez. Y hasta ni de Cavani, te diría. Perdón que Por ahí creo. me hace elegir, me quedo con Cavani. Perdón. Yo me quedo con Este, Forlán, pero bueno. está bien, está bien. El mejor Forlán probablemente sea. Yo me quedo con Cavani. Y lo quiero mucho Forlán. Pero bueno, a lo que voy es que sí, tiene un jugador diferencial. Yo no sé si los 3 goles del final del United son achacables a relajaciones. Y entiendo también por relajaciones cuando Guardiola está pensando en los siguientes partidos, porque si esto lo toma en una semifinal de ida de Champions, como le pasó frente al Real Madrid, creo que no le afloja el pie jamás. Le mete, como Brasil en el Mineirao, le mete 7 goles, como Alemania a Brasil en el Mineirao, le mete 7 goles. Sí. Y está cómodo en el grupo. Tenemos que hablar del liderato del Arsenal, que salvo aquel día Sí, frente al United, el Arsenal no ha dado ninguna muestra de fisura. Tú transmitiste el Arsenal Tottenham, así que te dejo ujú. para que me marques más detalles que quizás a la vista no fueron observados. Te agrego una cosa, no hay error de Lloris en el gol. Pero si se le escapa. Si se le escapa porque un compañero se la da, Y pero la puede tomar la pelota. sí, pero no lo, o sea, digamos, si tú rechazas una pelota, estás en el piso y la pelota cae en el pie de un compañero, ¿qué es lo que debe hacer el compañero? De punta y para arriba. Pero está de frente al arco, no la puede. O sea, era muy complicado y la pelota también es como que le rebota a Romero. Pero sí, pero Lloris no acaba de caer todavía. Está bien, se le escapó la pelota. Yo entiendo que hay un poco de complicidad de Romero. Para que se te Entiendo. escape tienes que intentar agarrarla. Y la intentó agarrar. No, yo creo que él reacciona cuando ya está tarde, ya la tiene abajo del cuerpo. Bueno, lo que sea. De última, también, sí, reacciona tarde y estando agachado, porque si no es una pelota que el arquero en otra situación rechaza con el pie. No toma mal, Claro, claro. toma mal al defensor y al arquero. Esas quizás la verdadera explicación. Y termina siendo bisagra, porque es el momento en el cual el Arsenal toma la ventaja. Había jugado mucho mejor el Arsenal en el primer tiempo, hasta que llegó el empate. Creo que es un Arsenal con recurso, un Arsenal con buen trabajo defensivo, que tuvo ese error en la jugada del 1-1, una pelota perdida en el mediocampo y una pelota que termina en un penal bastante tonto de Gabriel Magalhães, convertido por Harry Kane. Pero sabemos a lo que juega el Tottenham. El Tottenham, a diferencia de los equipos de Ten Hag, el Tottenham juega sin la pelota. Y yo creo que en una especie de paralelismo, siendo análogo con la otra situación, el Tottenham hay partidos que tiene que jugarlos un poquito más proponiendo. Así como el United, este United, todavía que mira a los grandes de arriba desde abajo, tiene que proponer otra cosa diferente. Y a mí me gustaría ver al Tottenham tratando de no decir vengo aquí a ganar de contraataque, sino vengo aquí a ganar
al menos con un 45% de posesión de balón, no con el 35 o el 40. Es que esa analogía es interesante, es bastante interesante porque tenemos un equipo como United que mira de abajo a los grandes, a los otros grandes, y les juega de igual a igual. Y se lleva lo que se lleva. Y tenemos un Tottenham que estando de igual a igual, los mira desde abajo. Y por eso no carbura. Por eso no arranca. Y creo que en ese... Es que creo que en estos partidos, Jaime, cede mucho, porque cede iniciativa, que yo entiendo que se siente cómodo, pero no puede jugar los 90 minutos igual. Sí. ¿Sabes que veía una Y me estadística? gusta tácticamente, me gusta mucho tácticamente lo que hace Conte con variaciones, con cosas, pero creo que si el equipo jugase más adelante, con a veces mayor tenencia de balón, generaría otro tipo de desgaste en el rival. ¿Sabes qué? Veía una estadística que me pasaron, si quieres te la paso ahora, de cuánto tiempo los arqueros están en las diferentes zonas que ocupa un arquero, ¿no? Es el área, Área chica, área el grande y área. fuera del área. No, no, el área chica y el área grande te la incluyen en la misma. O sea, el área en Ok. general, esa zona de 3/4, perdón, y ya Salud. cerca de mitad de campo. ¿Por qué mitad de campo? No sé qué me pasó. Por donde se para la defensa, que el arquero tiene que ir un poquito Claro, más sobre el medio campo. Entiendo. Bueno, me imagino que Ederson es el que más salido juega de todos. Y Ramsdale también. a ver, el que más salido juega de todos es el de Southampton, que es el Ajá. que era del City. El que más salido juega de todos es el de Southampton, Ujú, el del Newcastle y Ramsdale. ujú. El que más metido juega de todos es Hugo Lloris. El que más metido juega de todos es Hugo Lloris. Lo curioso de Ederson y de Alisson, los dos brasileños, es que son los dos que ocupan más la zona intermedia. Te juegan fuera del área, pero no te juegan Tan cerca. avanzados. Claro, ¿por qué? Porque ambos equipos en salida de pelota te hacen esa falsa línea de tres. Claro. Y Entonces, ellos no, forman parte mucho de la salida y el equipo se para mucho en su propio campo para armar la jugada. claro, no necesitan que ese arquero esté tan cerca de los centrales, sino que quede más vale en una zona media como para dar ese pase hacia atrás. Ahora te la paso, porque me pareció muy, muy curiosa, pero sobre todo eso, lo de que Lloris es el arquero que más juega metido dentro del arco. Y ojo, Y no es una cosa podemos de hablar de Lloris, arqueros. es No, una cosa no, del no, no, entrenador. no. No, claro, bueno, y podemos hablar también de arqueros o de equipos, no sé, como el Nottingham Forest. Es que hoy por hoy encontrar un equipo en Inglaterra que juegue tan con la espalda contra su área, tan marcado, no lo hay. Y si hay algo también que me parece que define un poco, va a definir lo que haga Conte con este equipo, es la audacia que vaya a tener. Si no, la gente va a seguir pensando en esa alargada sombra de Mauricio Pochettino como el hombre que, si bien es cierto, no les hizo ganar un título, pero por lo menos les dio la alegría y la ilusión de poder competir a un nivel muy alto. Estamos haciendo un lío, Vizca, porque ahora digo, lo bien que le hubiera venido Conte al United. Claro, era el hombre puesto. Bueno, pero pasó Mourinho por el United y sin embargo tampoco le vino bien. Y mira, Me verías fue el que mejor lo hizo. sí, fue el que mejor lo hizo, no, fue el que mejor lo hizo, pero la carrera de Mourinho con la de Conte es incomparable, pero creo que también el fútbol evoluciona y para el entrenador es muy difícil evolucionar. Y si bien lo que ha logrado Conte no está ni cerca de lo que ha logrado Mourinho, yo creo que Conte es una versión evolucionada del fútbol de Mourinho. Y que Conte se adaptaría mucho más a la actualidad, al United, de lo que se adaptaría a Mourinho. Con todo el respeto, por algo uno está dirigiendo al Tottenham y otro está dirigiendo a la Roma. Y ojo que yo lo tengo a Mourinho ahí arriba.
Ujú, ujú. Sí, sí, bueno, pero los tiempos van pasando. Ambos han coincidido con títulos tanto en el Inter como en el Chelsea y los han ganado siendo utilitarios. Si pienso en... Yo creo que el Inter no era un equipo tan marcadamente... Porque claro, el Inter no tenía la necesidad de mirar desde una posición tan desde abajo a los otros grandes de Italia, porque la gente del Inter no se lo hubiese permitido. Este es un equipo que puede mirarlos un poquito desde abajo, pero no tan desde abajo. Sobre todo en este partido, y ahora sí volvemos al partido, en el cual definía un poco para qué iba cada uno. Falta mucho en la liga, entiendo, perfecto, pero el Arsenal había perdido un solo partido, había jugado un solo partido importante y lo había perdido. Este era otro partido importante, este era un derby de barrio, pero derby al fin. Y creo que termina abriendo la puerta a Conte, incluso hasta con la expulsión que, que hace que baje la persiana y que diga, yo prefiero cerrar el partido así antes que se me complique mucho más. Y pensando en otros encuentros. Y que, ojo, la Champions, al haberle tocado un grupo tan asequible, lo complica a Conte en esta Bueno, idea. porque pierde contra el Sporting. No, le ganó al Marsella cuando el Marsella estaba con 10 hombres también. El Marsella ha ganado uno de los últimos 17 de Champions, me parece. Ujú. Sí, 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 ese es un resultado que lo complica terriblemente. O sea, Sí. la derrota, por lo menos le gana al Marsella. Un poco la situación del Atlético de Madrid con Simeone. Y después pierde el segundo partido, puede clasificar, pero tiene la posibilidad o tendrá que ver si puede clasificar en el primer lugar, cuando con ese grupo, lo que decías, era como muy claro que de repente la opción de pasar primero era la más importante de todas. Eh, ¿Qué le viene ahora al Tottenham? Después de este partido, tiene que ir a jugar contra el Eintracht de visitante, después lo va a recibir en el medio contra el Brighton, donde debutó de Servi y le hizo partido al Liverpool. De hecho, le hizo un gran primer tiempo al Liverpool. Y después va a jugar contra el Everton, el Tottenham. Yo creo que el Tottenham va a ser un equipo de Champions, Jaime. El tema es que continúe esta evolución, que creo que la Deja, hará. es que el que tiene pinta de no ser un equipo de Champions es el Liverpool. Correcto. Y ojo que el Chelsea tampoco está para tirar cohetes. No, no, Porque no, al no, no. Chelsea lo ha Está, rescatado Gallagher. habiendo seis, ¿no? Como dijimos en otro programa, y habiendo tres de ellos que están bien, significa que te queda un solo puesto de Champions. O sea, el Arsenal se levanta, está puntero, todavía falta mucho, pero está puntero. El City sabemos que es el gran candidato al título. El Tottenham está ahí todavía porque acaba de perder recién su primer partido de la liga. Y ¿Y el va a ser resto? una... Por El las patas de los resto, bueno, caballos. el United tiene dos goleadas duras en contra. El Liverpool ha ganado partidos, salvo uno, in extremis. Y no está jugando bien, está cometiendo muchos errores en defensa, cosa que otrora no le sucedía. Y el United, bueno, ¿No? no nos queda ahí El Chelsea. El Chelsea que gana también en extremis en el primer partido de liga de Graham Potter, pero cuando le cuesta mucho y que todavía no acaba de consolidar una idea futbolística con muchos refuerzos de muchos, es el equipo que más ha gastado en esta liga. Sí, pero también perdió 8 jugadores. Pero ya eso pasó. El punto con el Chelsea es que ese equipo, si no está Kanté, no tiene equilibrio. Bueno, pero les pasó a Francia también, Jaime. No jugó Kanté y mira cómo le fue. ¿Sí? No tiene equilibrio. Y Kanté, lamentablemente, en el último año y medio ha entrado en una intermitencia por lesiones que nada te hace pensar que vas a tener a Kanté consistentemente de aquí al final de la temporada. Ojo que el Chelsea se puede meter en un problema importantísimo en la Champions. Aquellos Sí, que decimos, ojo con la Champions, el Chelsea es el más complicado. Porque ese doble partido contra el Milan, sí. ujú. Bueno, Aparte bueno, que yo es no el sé único si... que no ha ganado. Porque el Atlético tiene su victoria por ahí, el Barça tiene su victoria también, el Tottenham también. El Chelsea no ha Sí. ganado, perdió en Croacia
y empató en casa con el Salzburgo. Correcto. Bueno, eso fue lo que le costó el puesto sobre todo la derrota en Croacia, es lo que le costó el puesto a Tuchel. Pero no era fácil ganarle al Palace, pero uno espera otra cosa del Chelsea. Y mostró a un equipo que yo creo que es casi un 4-2-4 en la primera versión en Liga de Graham Potter. Por ahora no se ve la opción de la línea de 3 que le gustaba a Tuchel, pero no sabemos qué es lo que va a terminar por ocurrir. Opta, al no tener a Kanté, quizá por armar un doble pivot con Kovacic y con Jorginho, y después de mitad de cancha hacia adelante no le ha rendido ni Ziyech ni Pulisic. Y Pulisic entra en el segundo tiempo. Para muchos es un jugador que va a salir del equipo en enero, porque no logra cuajar con ninguno de los entrenadores. Habrá que ver si con Potter es capaz de recuperarse. Pero me parece que viene muy atrás de otros jugadores en el engranaje ofensivo. El partido no estuvo Azpilicueta, no estuvo Cucurella. Eran los dos nombres, digamos, importantes que no estaban, de lo que podría ser un once tipo en el Chelsea. Aunque no sé si con línea de 4 Azpilicueta sea fijo o prefiera a Rich James. Pero Cucurella lesionado. por eso, Cucurella sí estaba fuera, estaba lesionado. Pero Azpilicueta suplente. sí. Eh, el equipo sufre mucho la recuperación, al punto de que los hombres de mayor recuperación en el partido fueron Fofana y Thiago Silva. Entonces, eso te habla de que el Palace llegó hasta allá. Porque normalmente en un partido el jugador de mayor recuperación debe ser el hombre de contención. Esa es la primera aduana. Si supera la segunda aduana, está la segunda aduana, que son los centrales. Si en un partido tus centrales son los principales recuperadores, quiere decir que algo no funcionó en esa estructura previa a llegar a la zona de los centrales. Y como te digo, Gallagher, Conor Gallagher, el chico que había estado en el Crystal Palace el año pasado a préstamo, es el que mueve al equipo y el que se inventa el gol. El gol, Pero exacto. después Sí, tienes, por ejemplo, a Aubameyang, es, me parece a mí, es bastante lagunero. Tú ves el gol y es un golazo y después desaparece 20 minutos en el partido. Por algún motivo Aubameyang, o por ese motivo Aubameyang, cuando hacemos la lista de los nombres que tú marcabas de la época, de los Kun Agüero, de Suárez, de la gente que ha hecho muchos goles, de Carlitos Tevez, Aubameyang no estaba en esa lista, nunca estuvo en esa lista. no. No, y quizá no lo pongamos dentro de los top 10. Yo te diría que no entra en el top 20. A ver, vamos a hacer un versus. ¿Morata o Aubameyang? Aubameyang. ¿De verdad? Sí. Puede ser. Mucho más técnico, me parece. No sé, Eh, yo lo preferiría a Aubameyang antes que a Morata. Si me dijeras Morata o Suárez, perdón, Aubameyang o Suárez, me quedo con, No, con, obvio, con obvio, obvio. Suárez. Con Suárez no te lo voy a comparar. Pero a ver, Aubameyang o Lacazette. Mira que jugaron juntos. Aubameyang, Aubameyang o Lukaku. Lukaku, Aubameyang o Lautaro Martínez. Aubameyang, Ahora, la última. Aubameyang o Olivier Giroud. Giroud. Ya, viste. Bueno, lo que pasa es que Giroud no es un jugador de tanta cantidad de goles y de tanto cartel, pero me parece que muy efectivo. Por eso mismo que mencionabas, yo creo que Aubameyang se va y a veces lagunea, y Giroud siempre está metido en el partido. Y por eso uno es campeón del mundo. Me dirás, bueno, el otro juega con todo, ¿cómo va a ser campeón del mundo? Pero Gabón, Gabón. bueno, Gabón, todo era Adebayor Adebayor. también. Adebayor. Sí, Juega con Gabón porque quiere, porque él es francés. sí, sí. Bueno, y cerrando ya con el Chelsea, ya cerrando con el programa, sigue lesionado Mendy, sigue atajando Kepa. Así que no sé si hay algo más que quieras agregar para Champions. No, tengo ganas de que llegue la Champions, porque creo que hay muchas interrogantes que dejamos abiertas en clave Champions. Hay muchas cosas que Ajá. dejamos abiertas en clave Champions. Así que eh,
Hay partidos entretenidos en Champions, ¿quieres que los repase? La Champions, el martes la abre el Bayern frente a la Victoria Pilsen, el Marsella frente al Sporting. Vamos a ver al Sporting, Vizca, porque el Sporting me ha gustado. Después Sí, sí, tenemos Liverpool Rangers, Ajax Napoli, ese es un partido para no perderse. totalmente. Porto Leverkusen, Brujas, Atlético de Madrid, Inter Barça, ese es otro de los partidos buenos del martes a la tarde. Sí, señor. Eintracht Tottenham Hotspurs. Y el miércoles, Salzburgo Dinamo de Zagreb, Leipzig Celtic, Chelsea Milan, partidazo. Eh, Chelsea Milan, en aquella época de Mourinho, Ancelotti, no hubo tanto Chelsea Milan, curiosamente, no. Hubo muchos Chelsea Barça, hubo muchos Milan United, pero Chelsea Milan no hubo tantos. Te diría que no, ¿eh? No. Hubo Te Milan diría Barça, que sí. será el primer duelo oficial. ¿Viste? Creo que es el primer duelo oficial, Y fíjate creo. que fueron en esa época, a principios de los 2000, dos equipos de aquellos cuatro que siempre estaban metidos en todas las peleas de Champions. Sí, lo que ocurrió es que me parece que siempre fueron por caminos Sí. diversos. El Milan muchas veces se encontró con el Liverpool, con el United, pero no con el Chelsea. El Chelsea se encontró con... El Liverpool lo eliminó al Claro, Liverpool. A le ver, tocaron siempre rivales ingleses generalmente. las dos finales del Milan, la que gana y la que pierde contra el Liverpool venía a eliminar Ujú. al Chelsea. Correcto. Y después el Chelsea se cruzó con el Barça varias veces. Ujú. Lo superó una vez y las otras dos me parece que es el Barça el que lo supera. Termino con los partidos. City Copenhagen, Sevilla Dortmund, Juventus Maccabi Haifa y Benfica PSG. Yo soy de los que cree que el Benfica le puede hacer partido al PSG. Yo también. Yo también. Bueno, el PSG ganó este fin de semana. Messi fue titular, lo cual me sorprendió. Eh, Sacamos algo de toda esta situación de los jugadores argentinos que demoraron en incorporarse a sus equipos, ya sea por permisos o por otras circunstancias. Messi no se demoró en reintegrarse, ¿eh? Messi fue en avión privado. Y los demás me parece que también, ¿eh? No. En avión Creo que privado fueron los de la que Juve y el que Tagliafico. apareció por los premios Billboard no fue en avión privado. Yo creo que no. No, ok, está bien, puede ser. Yo estuve en la llegada, no en la salida. Ajá. En la llegada hubo solo un avión privado, que era el de Messi, que Ujú, trajo a Tagliafico, porque ujú, venía de Francia también, y a los dos de la Juve, que eran sus ex compañeros en el PSV, ujú. Paredes A Paredes y Di María. y Di María, exactamente. Eh, ¿Alguna conclusión de la fecha FIFA? Te doy la mía y te voy a decepcionar. Eh, Creo que el punto preocupante de una selección como Inglaterra, que va a descender en la Nations League, que parece no haber hecho bien las cosas en este tramo, Ese grupo de Nations League, los dos ganadores están fuera del Mundial, que son Italia y Hungría. y Hungría. Y los dos últimos son Alemania e Inglaterra. Mi conclusión de la fecha FIFA, y voy a citar al gran Luis Fernando Suárez, lo dijo aquí en Fútbol Infinito, es todo mentira. A la Ok, hora de la pero hora, vamos a ver quién esto, es a quién. ver, es todo mentira, pero por ejemplo, cuando, sí, Luis Enrique pierde un partido, España pierde un partido que le hacen 2 goles a pelota quieta, y después lo gana porque lo va a proponer en un primer tiempo soporífero frente a Portugal y lo va a buscar en el segundo tiempo. Eh, pero Portugal, ¿qué propuso? Portugal venía de golear a los checos y después otra vez se hizo pequeño. Eso no sé si es un partido como los que marca Suárez, ¿eh? El Mundial es Mundial, Ey, falta poco, pero falta mucho, y que lo mejor que te puede pasar de cara a un Mundial es que esto te haya pasado ahora. yo creo que los partidos de Suárez son aquellos que algunos equipos van a proponer en el pequeño tiempo que tengan a sus jugadores de ligas domésticas y no europeas en la concentración previa que hagan. Esos serán partidos para no sacar conclusiones.
En estos algo se puede sacar y algo no se puede sacar. La verdad, yo no saco, por ejemplo, gente en Argentina que habla del gran nivel del invicto de 35 partidos de Argentina. No, Vizca, es que yo decía, Es todo relativo, le es todo decía a mis amigos relativo. argentinos, les decía, ¿ustedes creen que el doctor Bilardo hubiera permitido que Argentina llegue al Mundial con 30 y no sé cuántos partidos invicta? 35. 35. ¿Tú crees que el doctor Bilardo hubiera permitido eso? No, bueno, pero Bilardo hubiese llegado al Mundial, primero, escondiendo cartas, tratando de probar y de probar, buscando más probar que otra cosa. Porque si pierde, hubiese dicho, mejor perder contra Jamaica antes que perder en el debut. Totalmente. Pero los rivales que le tocaron eran los rivales que le tocaron. Entonces, la preparación fue la preparación que fue. Había veces que Bilardo también por cábala iba a jugar contra Israel. Entonces, para levantarle el ánimo a los muchachos. Ya no sé lo de Bilardo, pero creo que si el invicto no es tomado desde el punto de vista argentino, como que esa es la verdad y que este equipo está para campeón del mundo, creo que va bien. Tú sabes, Si la gente piensa que con estos 35 partidos, los 7 que vienen van a pasar así y Argentina va a levantar la Copa el día 18 en Qatar, en Doha, está equivocada. ¿cuál es el récord de partidos invictos con una selección? Italia, 37. 37. ¿Qué pasó el día que perdió? Se quedó fuera del Mundial. Había Ujú. llegado con 37 al partido con Macedonia. ¡Pum! Fuera del Mundial. Exacto. Y después, España 35, Brasil 35, Argentina 31, Francia 30 e Italia 30. De ese grupito, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo hubo 2 que salieron campeones del mundo. En esa Francia. racha, en esa racha. No, Brasil en el 94, porque Brasil estuvo invicta entre el 93 y el 96. Y si no me creen, vayan a ver uno de los especiales del Mundial, donde hablamos de Estados Unidos 1994. E Italia en el 38, porque estuvo invicta del 35 al 39. Mm. O sea, hace casi 30 años que un equipo con semejante invicto fue campeón del mundo. Sí, señor. Casi 30 años. Bueno, Claro, lo que eh, pasa es que Argentina, para ser campeona del mundo, tendría que llegar a 42. ajá. Bueno, no No necesariamente. necesariamente, podría ser eliminada en penales. No, o podría perder como le pasó a España, perder el primer partido y a partir de ahí ganarlos todos. Claro, digo, para ser campeona del mundo con el invicto este, No hay con el... libreto estadístico, son Bueno, números. bueno, A la larga se puede convertir en papel picado. bueno Tenía vamos. razón Suárez, tenía razón Todo Suárez. mentira, todo Todo mentira, mentira, todo es todo mentira. mentira. Lo que no es mentira es que este episodio de Fútbol Infinito ha sido traído a ustedes gracias a Titanium Visa. Recuerde que todas sus compras con Titanium Visa hasta el 9 de octubre lo llevan a vivir la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. ¿Algo más, don Eduardo? No, es todo. Gracias por el episodio de hoy. A la gente gracias por seguirnos, por escucharnos, por suscribirse y por acompañarnos en este tramo que nos quedan 50 días para llegar al Mundial, más o menos. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.